Buenas noches, amigos de Revista Divergencia. Hoy nos da mucho gusto saludarlos en un nuevo webinar donde conversaremos ahora sobre el medio ambiente y las implicaciones que ha tenido a partir del coronavirus. Para esta noche tenemos como participantes y como panelistas en este webinar a la licenciada en Derecho Rosángela Fernández, a la estudiante de Medicina Frida Hernández, a la licenciada en Administración de Empresas Carla Cecilia Granados Tristán, y la licenciada también en Derecho, Silvia Isabel Martínez. Con ellas discutiremos principalmente temas relacionados a sus materias que dominan, pero también relacionado a cómo esto impacta en la vida de todos nosotros a raíz del coronavirus dentro del medio ambiente. Para empezar, y uno de los primeros temas a tratar será la reglamentación jurídica que existe hoy en día y el tratamiento legal que se le da al medio ambiente, pero cómo esto influye o cómo esto impactará a partir del tema del coronavirus y cómo nos hemos de reconfigurar de cara al futuro. Para esto quisiera que comenzara Rosángela comentándonos un poco de estas regulaciones jurídicas que se tendrán para el medio ambiente a partir del coronavirus. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, la realidad es que ha cambiado la manera en que consumimos y en que exigimos que nos presenten los productos. No hay una regulación como tal nueva que haya surgido a raíz del coronavirus, pero estas ya existían, ya se pedían, pero creo que el que haya existido esta pandemia aceleró todo el proceso. Eh, Hay tres maneras de que crees una empresa socialmente responsable con el medio ambiente. Una es que controles o reduzcas el uso de alguna sustancia que sea tóxica para el medio ambiente. También puedes implementar alguna manera de reparar o remediar el daño que ya se ha hecho. Y otra es cuando extiendes o prolongas la vida de un material, el reciclaje. O sea, para hacerlo, para aprovecharlo mucho más y entonces reducir los residuos. No quiere decir que si eres una empresa que solamente controlas o que dejas de usar, entonces eres socialmente responsable con el medio ambiente. O sea, hay esas tres pautas que puedes seguir. Puedes nada más tener una, donde solamente estés controlando el uso de recursos naturales o que en realidad quieras remediar el daño que se ha ocasionado ya por ese uso excesivo, o que tengas alguna idea que creo que ahorita lo tenemos como muy de moda, lo de todo el desarrollo sustentable, que a mí me gustaría mencionar que no basta con que se creen productos sustentables, es importante también tener en cuenta que sean sostenibles, porque es una especie de círculo, una economía circular. Si solamente tenemos un producto sustentable, que entendamos por sustentable que es amigable con el medio ambiente, que lo preserva, que lo protege, pero si ese producto que estoy creando solamente es bueno para el medio ambiente, pero no logra ser sostenible, o sea, no logra um, conectar con alguna necesidad social, no va a cerrarse el círculo. Entonces, a lo mejor tengo algo que protege el medio ambiente, que lo preserva, pero si no se va a consumir, al final, pues el producto se va a quedar ahí. Y en realidad lo que hace que el crecimiento sea económico y a nivel social es ver esta parte sustentable, donde ya se vuelve una realidad, un uso cotidiano, no solamente dejarlo en que sea sustentable, porque además un proceso puede ser sustentable, pero no sostenible. Han salido ahorita como muchos proyectos que hacen como pieles o textiles o utilizando fibras naturales, no sé, de plantas. Hay una piel de nopal. Bueno, a todo esto hay que agregarle lo sostenible, porque si es muy caro producirlo o para producirlo utilizo otro recurso que ya no me lo hace sustentable. No sé si, por ejemplo, para producir alguna fibra textil que tenga algo natural, ocupa a lo mejor más agua,
aunque sea de mango, pues como que ya no es sustentable. Entonces hay que cerrar como el círculo, o sea, no solo fijarme en que esté preservando el medio ambiente, sino que también resuelva una necesidad de la sociedad. Por otro lado, no hay una regulación o una norma mexicana que me diga cómo puedo, eh, cómo tengo o qué es lo que tengo que cumplir para que mi producto sea nombrado sustentable o sostenible. Esto se va a, esto se lo va a dejar el gobierno a las marcas de certificación. Tú como empresa puedes solicitar una marca de certificación ante el INPI, claro, cumpliendo con ciertos requisitos, donde tú acreditas realmente que estás facultado o que puedes hacer esos procesos de comprobación de que alguien más tiene un producto sustentable. Algo que ya existe, y eso porque no existían las marcas de certificación en México, es la ley para los productos orgánicos. Entonces, hay una comisión que se encarga, un organismo del gobierno que se encarga de certificar a los productos que son orgánicos. Entonces, ejercen estas facultades de comprobación, te dan todo un procedimiento y un manual de cada cuánto se tiene que estar verificando que cumplas con esto para tú ostentarte como un producto orgánico. Entonces, en realidad, ahora mismo no hay una regulación y tampoco hay tantas marcas de certificación, pero, o sea, esto se está implementando y viene fuerte, yo creo que este año y el próximo, o sea, donde van a estar muchísimas empresas haciendo marcas de certificación y evidentemente quien esté eh, iniciando un proyecto de economía sostenible y productos sustentables, pues va a requerir ayuda de estas certificaciones para generar confianza en el consumidor y que el consumidor tenga la certeza de que está consumiendo algo que ayuda tanto al medio ambiente como a la economía. Pues Muchas eso sería. gracias, Rosángela, por esta participación inicial. Eh, Mencionas algo muy importante que es esta visión a futuro que pareciera que en el futuro no muy lejano las empresas se preocuparán más por esto. Y yo le quisiera preguntar a Silvia, ¿qué visión tiene de esta situación? ¿Compartes esta percepción de que a futuro tendrá que regularse más o cómo estamos parados frente a esta situación? Hola, sí. Buenas noches, audiencia de Revista Divergencia. Respecto a tu pregunta o el posicionamiento, efectivamente la visión del mundo ha cambiado, va a cambiar y así es por los compromisos que las naciones, los estados y la organización civil ha tenido que enfrentar con la introducción de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, los ODS de la 2030 y obviamente con resultados o miras al 2050. A través de estos ODS y diferentes convenios internacionales en materia ambiental, así como leyes nacionales, se obliga justamente a los productores a tener esa concepción de la tierra o de los recursos naturales y su protección. ¿Para qué? Para entonces conservar lo que se maneja como desarrollo sustentable, que va más relativo a lo que es medio ambiente. Y ya lo decía Rosángela, ha habido confusiones incluso en el concepto de sustentable y sostenido, pero sustentable va enfocado a lo que es la protección del medio ambiente y sostenido va a incluir todo lo que es las variables político, económicos y sociales. Eh, por eso se insta que o dentro de todos los objetivos del desarrollo sustentable debe incluirse a la sociedad, debe de incluirse en temas de educación, tiene que enfocarse en el cuidado, manejo, conservación de los recursos naturales, la conservación y el uso de el control de los residuos. Y efectivamente va a cambiar. Creo que no necesita tanta, bueno, ya no hay que regular más. Creo que hay que adaptar las leyes ambientales a la actualidad, porque muchas de las leyes que actualmente en México nos rigen, como lo es la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico, va desfasada a la situación actual.
Recordemos que esta ley es de 1992, ha sido reformada, sí, ha sido modificada en varios de sus aspectos, atendiendo a cada una de las situaciones en materia internacional y los compromisos que el Estado mexicano ha hecho. Sin embargo, ya la ley ya ha sido rebasada, ha sido alcanzada y debe acoplarse. La sobreregulación también es un problema que puede afectar a la sociedad en general, porque mucha gente desconoce las leyes, mucha gente desconoce las normas oficiales mexicanas, y precisamente porque no se le da esa apertura o ese conocimiento de causa de lo que va a regular. Eh, Más que haber una regulación, yo creo que debería generarse el concepto que ya se viene manejando desde la economía, que es la gobernanza ambiental. Debemos enfocar todas las relaciones que actualmente obtenemos en una manera horizontal, que haya la participación de estados, organización civil, de los grupos a los que les atañe el tema ambiental o que están relacionados con ellos, para generar ese consenso, esas políticas que sean necesarias para un mayor desarrollo justo, para evitar también las desigualdades y que esto pueda causar un mayor problema a futuro. Y tomar en cuenta también esas políticas para generar o lo que conocemos como la justicia social y ambiental que tanto hace falta. Gracias. Gracias, Silvia, por esta primera participación. Carla, ¿algo que comentar al respecto de estas regulaciones existentes? Hola, buenas noches a todos, amigos de Revista Divergencia. Sí, definitivamente, como lo mencionó Silvia, sí existen leyes que hace falta actualizarlas y otras implementarlas o presentar las iniciativas correspondientes, porque si bien existe como una regulación acerca del tema de los residuos, pues también hay como muchos espacios o áreas de oportunidad para abarcar. Platicábamos el día de ayer, ¿no? Referente a los residuos. Hay eventos en la Ciudad de México o en todo el país donde hay mucha fuga de estos. O sea, no existe como una norma establecida donde se te obligue a ti como marca a hacerte responsable de lo que estás generando. Lo mencionábamos anteriormente, si no estamos frenando la producción o el consumo, sí disminuir el volumen de residuos, si nos enfocamos en la Ciudad de México o a lo largo del país. Y es aquí precisamente donde vamos vinculando todo lo que ha conllevado la pandemia a las empresas o a los estilos de negocio que se están generando en la actualidad, y es abrir una brecha hacia la economía verde, que es una economía verde porque suena muy bonito y de pronto todo el mundo y todos queremos ser súper amistosos con el medio ambiente y contribuir y demás. Y vamos a partir de lo que es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, es satisfacer las necesidades que están emergentes en este momento con lo que tenemos para prevenir y no explotar o perjudicar las necesidades futuras. Eso es muy importante porque pues siempre me gusta poner el ejemplo, ¿no? Como Japón. Japón es una potencia en cuestión de reciclaje, y no solo en eso, sino en otros aspectos, porque ellos prevén a 60 años, a 50 años, cuando tú dices, bueno, ¿a mí de qué me sirve tener este plan para ejecutarlo a 50 años y estoy en el 2020, tal vez para el 2050 ya ni siquiera esté presente? Bueno, precisamente por esto, porque estamos previniendo necesidades, estamos trabajando lo que tenemos ahorita y en un margen muy extenso, enfocarnos en otra necesidad y no como lo hacemos en México, que
trabajamos acorde a un corto plazo y a un largo y mediano plazo. ¿Por qué? Porque no hicimos las métricas de manera correcta. Y en cuestión de residuos, en cuestión de economía, es exactamente lo mismo. Definitivamente para todo negocio, para toda empresa en la actualidad, si no tienes una responsabilidad social, ya no hay una oportunidad donde te vean con buena cara, ¿no? Y eso lo podemos ver desde emprendedores y empresarios, que lo primero que te preguntan es, ajá, o sea, si haces esto y qué más. ¿Qué más haces con tus residuos en caso de que lo generes? O si das algún tipo de servicio, también de qué manera podemos crear esta sinergia entre tú y yo para que sea un ganar-ganar. Estamos enfocándonos en un esquema de responsabilidad compartida. Tú te haces cargo de tus residuos y posteriormente el resto nos hacemos responsables de que sean tratados adecuadamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la economía verde? La economía verde es un modelo de negocio o de producción donde estamos empleando dos variables muy importantes, que es definitivamente el medio ambiente y la sociedad. ¿Por qué la sociedad? Porque busca principalmente una inclusión social y una igualdad y equidad en cuestión de erradicar la pobreza y que haya más acceso a la educación. En nuestro continente hay países donde, o bueno, simplemente en México hay varios estados o localidades donde hay zonas vulnerables, donde niños no tienen acceso a la educación y hay un nivel de pobreza pues alto. Aunado a lo que estamos viviendo actualmente, pues la economía está detenida por completo, no solamente en el país, sino global. Y es aquí donde están estas oportunidades. Cómo migrar hacia este esquema, y definitivamente debe ser adoptado por todos los países, no es exclusivo de unos cuantos, pero sí interviene demasiada la infraestructura y el nivel de desarrollo que tenemos. Hay países más avanzados donde la energía renovable es ya lo primero y nosotros pues vamos paso a pasito, pero es muy importante empezar a constituirlo desde ya, lo mencionábamos ayer, con pequeñas acciones. En un primer plano, el cambio empieza por mí, pero también ya las empresas se están dando cuenta que definitivamente o tienes que contribuir con el medio ambiente o contribuyes, si no ya no hay espacio. Silvia mencionaba los objetivos de desarrollo sostenible. También ya es una necesidad que como empresa migres a adoptar estos objetivos, que también son una parte muy padre, ¿no? Pero cuando vemos las metas y los indicadores, pues es importante saber qué objetivo voy a trabajar y cómo lo voy a desarrollar. Siempre se les recomienda, tanto si lo haces a un plano personal, ¿no? Porque también hablamos de los emprendedores, pero hablamos también de las marcas personales. Si yo soy una marca personal, ¿cómo lo voy a difundir y cómo lo voy a dar a conocer? La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo, cualquier persona los puede adquirir, los puede bajar, los puede estudiar y adoptar un ODS. Este ODS es muy importante porque muchas veces decimos, bueno, si yo estoy impactando el ODS 4, que es acceso a la educación, o estoy impactando el ODS 1, que es fin de la pobreza, o el ODS 13, que es acción por el clima. Y cuando realmente te detienes, igual en el caso de las empresas, a analizar cuáles son las metas de estos ODS, pues te das cuenta que no es realmente lo que tú estás impactando. Tal vez tú estás impactando el ODS 6 o el ODS 5, que es igualdad y equidad, y es importante migrar. Ahora, los indicadores, ¿para qué nos sirven a nosotros? Para saber qué alcances debemos cumplir, de aquí al 2030, que ya definitivamente está a la vuelta de la esquina, y empezar a aterrizar concretamente estos objetivos. Si bien solamente estás aterrizando uno, lo estás haciendo bien, y no que agarres 4, 5, 6 y no estés atacando ninguno. Anteriormente, hace unos meses, salió una convocatoria para los jóvenes innovadores por los ODS,
dirigido a empresas. ¿Por qué dirigido a empresas? Porque hablamos de esta importancia de que haya un vínculo ambiental, social, que vaya en conjunto cómo trabajo y de qué manera beneficio a otros y de qué forma brindo oportunidades. Hay negocios cuya finalidad es incorporar a jóvenes que han sido víctimas pues de violencia, que han vivido en calles, que no tienen un oficio, que no tienen la educación, y les da la oportunidad y esta apertura para que crean en ellos y tengan un propósito de vida. Ajá, es una empresa con responsabilidad social. Y es muy importante porque estos jóvenes ya no regresan a las calles, sino tienen una meta y un propósito de vida y al mismo tiempo van prosperando. Entonces, de esta manera, si bien no nos estamos enfocando en una energía renovable, sino nos estamos enfocando en contribuir con el medio ambiente, porque tal vez el producto es orgánico, y al mismo tiempo estamos incorporando y valorizando a nuestros jóvenes y adultos mayores, porque también es una parte fundamental. Hay una frase que leí hace unos días y que me gustó mucho porque dice: las decisiones que tomemos hoy definirán nuestro futuro. Es lo que hablamos con términos de sostenibilidad. Si nosotros no actuamos en este instante, de aquí al 2050, pues va a ser una cuestión alta para los índices de contaminación y va a ser una respuesta tardía para implementar o migrar hacia las nuevas energías renovables. Todo esto nos demanda una transformación económica, que aquí llega un punto de inflexión para poder llegar a nuestro objetivo exitosamente. Si bien como país tenemos muchas áreas de oportunidades, somos un país rico en biodiversidad, pues sí sería muy importante que pusiéramos atención a estos detalles y valorizar todo lo que tenemos como mexicanos. Ahora, ¿qué otro efecto, si lo queremos ver de manera positiva a consecuencia del COVID, nos está dejando? Hacernos responsables de nuestros residuos, empezar a darle sentido, que no nada más mezclo todos los residuos generando la basura, sino me hago cargo de lo que estoy consumiendo por gusto o por necesidad. Y bueno, definitivamente adoptar este estilo de economía y este estilo de hábitos nos va a reforzar para poder brindar nuevos empleos, nuevas oportunidades, crecimiento económico, crecimiento en infraestructura, no ahorita, pero sí para meses posteriores. Muchas gracias, Carla, por tu comentario. Muy importante todo esto que mencionas de cara al futuro, el vínculo ambiental social, sin duda relevante para lo que viene. Frida, yo te preguntaría respecto a todos estos temas que ya han abordado tanto Carla como Silvia como Ros, ¿qué implicaciones a la salud tiene el tener una normatividad adecuada y cómo hay que trabajar de cara al futuro precisamente desde este enfoque de las ciencias de la salud? Hola, buenas noches. Bueno, incluyendo todos estos temas que han abordado sobre la sustentabilidad y sostenibilidad, pues yo creo que sí es demasiado importante, porque dentro de que sea sostenible para esta regulación o la normatividad dentro de las empresas o dentro de la sociedad, va a involucrar a que las personas puedan gozar de mejor salud. Ahorita en la pandemia ha habido pues sí disminución, por ejemplo, del dióxido de carbono, que es un gas que es tóxico hacia nuestra salud. Sin embargo, según la ONU, pues estos gases contaminantes, por ejemplo, el dióxido de carbono o el dióxido de nitrógeno, sí han disminuido. ¿Por qué?
porque ya no se usan tanto transportes, transportes aquí en la tierra o transportes aéreos. Sin embargo, esto es es un momento temporal, es decir, no porque ahorita haya una disminución del CO2 que es perjudicial hacia nuestra salud, significa que en años futuros va a seguir siendo así si no se toman las medidas correspondientes, ¿no? Entonces, todo esto de lo que hablan sobre la normatividad y sobre los cambios en los comportamientos del individuo diariamente, sí tendrían que estar bien como que establecidos, ¿no? Porque ahorita también nos damos cuenta que ahorita con la caída del precio del petróleo, que ya no se están utilizando las fábricas como antes porque hay confinamiento, entre otras cosas, realmente las personas, a lo mejor algunas, a lo mejor otras no, se están dando cuenta de que ahora la forma en que una persona puede sostenerse, por así decirlo, o cubrir sus necesidades, va a ser implementando sus propias acciones, ¿no? A lo mejor cultivar o sembrar. ¿Para qué? Para tener por lo menos cubierta la necesidad básica de la alimentación. Aquí se podrían incluir el manejo de la hidroponía, que es donde tú siembras tus propios alimentos con base en pura agua y va reciclándose esta agua, ¿no? O sea, todas estas medidas podrían ser implementadas o que se explique mejor hacia todas las personas para que puedan desarrollar estas actividades en su vida diaria. Esto, ¿cómo va a favorecer? Pues va a favorecer a medida con el paso del tiempo a que las enfermedades respiratorias disminuyan, ¿no? Como es el COVID una de ellas. Sin embargo, pues vemos que México y muchos países que tienen grandes industrias o grandes empresas también tienen daños a la salud en estas vías, en las vías respiratorias. O hay aumento del cáncer, ¿no? Cáncer de pulmón a raíz de estos químicos pues, que sueltan las grandes empresas. Entonces, yo creo que sí, como dicen mis compañeras, este cambio en la normatividad de las empresas, pero también el cambio en la mentalidad de las personas, entonces podría transformar la manera en que nuestra salud también se va a ver pues modificada, ¿no? Porque aparte de la economía, como mencionan, si ya no es sostenible, tampoco nuestra salud va a ser sostenible en algunos años, porque a lo mejor ya se empiezan a implementar todas estas normativas o a cambiar el uso de recursos años después, pero si ya no hay personas o si ya están enfermas, ya ni siquiera va a poder haber esta producción o vivir, ¿no? O sea, plenamente. Entonces yo creo que sí viene de eso. Aparte, como también mencionaban, de cómo van a desechar dichos residuos, ¿no? Porque pues ahora, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, aumentaron los desechos ya sea de mascarillas, de cubrebocas, de guantes. ¿Y por qué? Porque nunca se prevé para una pandemia. O sea, todos los protocolos fallaron desde el momento en que no se sabía cómo acomodar a la persona enferma y cómo poner a la persona separada, porque no hay estos protocolos o medidas preventivas, porque se piensa que nunca va a ocurrir una pandemia. Entonces yo creo que sería la implementación y la reincorporación de todas estas normativas desde esos momentos, ¿no? Y también de cómo es que se van a disponer los residuos, porque cómo han dispuesto los hospitales para hacer los desechos que son reciclables o los que no. No sabemos si sí lo han hecho así o si solamente pues como se imaginan, ¿no? Porque no existen estos protocolos y si existen, muchas veces se omiten. Y, ajá, si hay disposición de residuos peligrosos,
pero muchas veces para las pandemias no se sabe a dónde o se omiten porque ya es un momento muy rápido de hacerse o porque no se tienen estos protocolos cuando son momentos de urgencia. Entonces yo creo que sí sería bueno seguir las normativas que están estipuladas o bien que se den a conocer hacia toda la población en, en general, ¿no? Porque bueno, si existen, el gobierno las estipula, existen normas oficiales, existen guías de práctica clínica y existen muchas cosas que ha hecho el gobierno para que las personas puedan o tengan esa información. Sin embargo, no hay como que esa distribución de la información correctamente o está muy técnica la información y a lo mejor al alcance de la población en general no pueden aprovecharla al máximo. Entonces yo creo que como otra vez nos está demostrando en esta crisis el coronavirus que sí debemos de cambiar las regulaciones en cuanto a muchas cosas y una de ellas es la regulación para que el medio ambiente eh, y bueno, el medio ambiente y cómo se está manejando cambie y también cómo va a perjudicar si es que no cambia esto a nuestra salud después. Y eso sería todo. Muy, muy, muy importante lo que nos dices, Frida. Muchas gracias. Y introduces un tema que creo que a todos nos compete aquí, a todos nos interesa, que es precisamente el de los desechos que se han producido a partir de esa pandemia y cómo se han tratado. Para iniciar esta ronda respecto a este tema, damos la bienvenida al presidente de Revista Divergencia, Daniel Vázquez, licenciado en Derecho, para que nos dé su opinión respecto a este tema y posteriormente que cada uno de los colaboradores que están aquí puedan emitir su juicio al respecto. Gracias. Me siento raro porque soy siempre moderador, pero bien, me gusta este tema en específico por las implicaciones tan fuertes que tienen socialmente. Hablar del medio ambiente genera un impacto en la calidad de vida de todas las personas y es por eso que me adentré un poquito al tema y es importante hacer conciencia. Yo creo que la mayoría de las colaboradoras que ya hablaron hicieron énfasis en este tema, en resaltar los cambios que ha habido a raíz de esta cuarentena y el futuro que nos separa y los cambios que nos vienen, ¿no? A mí me gusta, sobre todo ayer en otro webinar, hablaban mucho de los desechos médicos y hospitalarios, en el cual ha habido un incremento porque al final el uso del cubrebocas ya va a ser obligatorio, por lo menos en la Ciudad de México, Estado de México, donde son las zonas más conurbadas y que al final pues sí tiene un impacto mucho mayor en la cantidad de residuos que van a generar. Estaba leyendo un análisis que lo voy a publicar debajo del link de la revista, eh, sobre que estos desechos hospitalarios y residuos generan una propagación de la misma enfermedad, de lo que es el COVID, lo que originó la cuarentena. Entonces, el consejo que dan los expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana es que 72 horas guardes estos desechos para que se evite cualquier propagación. Regularmente, la verdad es que el uso del cubrebocas en la mayoría de la gente no lo ha sabido usar o no lo sabe usar. Muchas veces lo traen abajo de la nariz, lo ponen abajo. Entonces, al final primero tendríamos que ser responsables conforme al uso y después con el destino final, que creo que es muy importante también. Ayer comentaban sobre los guantes que no, al final no son tan necesarios a menos de que seas un grupo vulnerable y que este uso debemos de evitar también generar basura. Si solo voy a 100 metros, evitar salir completamente gastando un cubrebocas porque al final no es así como se puede contagiar uno. Entonces, creo que es importante y creo que la mayoría de los colaboradores van a estar hablando sobre esto y es muy importante que todos estos desechos tengamos mucho cuidado con su destino final y que al final seamos conscientes de evaluar
si es necesario no usar un cubrebocas conforme a la distancia, porque muchas veces no es necesario por la distancia, por lo que se va a realizar, y generamos un desecho que generará lo más probable algún problema con el crecimiento de estos residuos. Yo ahorita es lo único que comentaré. Muchas gracias, Dani. Ross, tú querías comentar algo también hace unos momentos respecto a este tema. Adelante. Sí, bueno, existe una regulación para el tratamiento de estos residuos, sobre todo los residuos peligrosos, que bueno, la mayoría de los residuos hospitalarios lo son, porque pues se corre el riesgo de que puedan propagar la misma enfermedad. Eh, bueno, la regulación va desde el momento en que se desechan, el manejo que se tiene, o sea, en dónde los vas a poner para empezar. El embalaje tiene que ser especial. Otra, el manejo, lo que decía Daniel, esperar cierto tiempo para ponerlo a disposición. ¿Cómo lo vas a sellar? O sea, para evitar que exista contacto con el personal y los residuos que se están generando. La manera de etiquetarlos, porque no solamente se etiqueta el residuo como tal, sino también el embalaje y sobre todo el etiquetado tiene que contener como las alertas de que es un residuo peligroso, porque el manejo no es igual, no se puede someter a las mismas condiciones que un residuo cualquiera, o sea, de temperatura, de presión, por ejemplo, si hay material reactivo, también mencionarlo, porque, pues claro, si yo soy el que maneja los residuos y lo pongo en agua, seguramente ocasione alguna consecuencia grave si no si no sé cómo manejar o en qué condiciones se manejan los residuos hospitalarios. Entonces, sí, es verdad que por la situación existe una emergencia, pero aún así los residuos hospitalarios tienen como cierto cuidado porque incluso hay responsabilidad legal para el manejo. Ok, muchas gracias. Silvia, tu aportación al respecto de este tema. Sí, ayer mismo comentábamos en otro webinar el tema de los residuos. El tema de los residuos, ya lo decíamos, es necesario y efectivamente existe mucha regulación en ellos. Existe una ley general para la protección y gestión de residuos. Entre ellos se hace la clasificación de los residuos, que entre ellos encontramos los residuos sólidos urbanos, que son los que producimos en casa, encontramos los residuos especiales y los residuos peligrosos, entre los que vamos a encontrar los biológico-infecciosos. Y ya lo decía Ross, ¿no? O sea, los residuos peligrosos van a tener sus características que se conocen como CRTBI, que son corrosivos, radioactivos, biológicos infecciosos. Pero también comentábamos que la importancia de los residuos en temas medioambientales radica en que, aparte de la clasificación que nos da esta ley, también están los residuos orgánicos, los residuos líquidos y los residuos gaseosos. Todo esto va a tener como cierta va a tener cierta repercusión en el medio ambiente, y de ahí la importancia de iniciar desde las medidas de casa y que esta pandemia funcione para llevar a cabo estas medidas, como lo mencionaba Carla, que sea esa área de oportunidad de nosotros a nivel micro desde nuestras casas para iniciar a controlar nuestros residuos. ¿Por qué? Porque parte de la gestión de los residuos es también el almacenaje, la recolección. Y para temas del COVID o covidarios, efectivamente, en cuanto a una regulación presidencial, existe la cartilla para mejores prácticas para la prevención del COVID en el manejo de los residuos sólidos, que esto va a incluir esa prevención que vamos a tener con las personas que nos recolectan la basura. Ya lo decíamos, va a tener que cerrar, va a tener que sellarse bien la bolsa, de ser posible avisarle a quien sea el recolector que efectivamente lleva productos COVID, bueno, productos que fueran de utilización con personas COVID. Y aparte también de alguna u otra manera poner una seña también para evitar la propagación de este virus.
Pero más allá del tema ahorita COVID, reitero, los residuos son un tema fundamental en el tema medioambiental, toda vez que los residuos que quedan en un depósito pueden provocar daños ecológicos más allá, también pueden provocar daños en la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando se empieza el proceso de descomposición de lo que ya es basura en sí y no se hace esa clasificación de los residuos, entonces va a producir también el origen de nuevos gases de efecto invernadero, como son el nitrógeno, el dióxido de carbono. También va a producir la situación de residuos que debido a la descomposición se introduzcan en el subsuelo y esto también afecte el lugar donde se encuentra el depósito y sus alrededores. Ya lo decía, la contaminación a causa de residuos no solo es una afectación del lugar del depósito, es una afectación general. Hay una frase que igual a mí me gusta y yo soy partidaria de la teoría general de los sistemas, que dice que las relaciones entre el medio ambiente y el hombre no son relaciones aisladas, son al contrario, son relaciones potencialmente integradoras, toda vez que no, uno depende del otro. Bueno, y más nosotros dependemos del medio ambiente, sin dejar de lado que todo esto constituye un todo. La manera en que nosotros actuemos atacando al medio ambiente o respetándolo va a ser la medida en que vamos a atacarnos o respetarnos a nosotros mismos. Al final del día, el tema del medio ambiente es, o el derecho ambiental, que desde la parte jurídica se maneja esta nueva rama, que fue alrededor de los 70 y que nace como parte del movimiento hippie, viene de un origen ya histórico, que viene desde incluso las civilizaciones agrícolas, que va haciendo la modificación del ambiente por el hombre, por la mano del hombre, y que tiene mayor repercusión justamente con el cambio de la revolución industrial y todas las revoluciones que con ello conlleva, hasta la revolución tecnológica. Esto ha llevado a que justamente el sistema, ya lo decíamos, sea un sistema de consumo que ya no es sostenible para el medio ambiente. Es sostenible desde la economía, pero no desde el medio ambiente, y de ahí que surja el concepto del desarrollo sustentable a raíz de la Revolución Verde en Estados Unidos, que dio cuenta de los efectos que la introducción de nuevos químicos y de nuevas técnicas por acelerar los consumos y los bienes generales daban como consecuencia daños a la salud que al día de hoy tienen repercusión y lo podemos observar en esta pandemia. Más allá de lo que se ha mencionado o no, si esta pandemia fue una conspiración o no, la explicación científica que se ha dado es que esta ha surgido ha sido por la transmisión de un virus que portaba un animal denominado pangolinos. Esto nos demuestra que el hombre ha abusado tanto de la naturaleza que ya los espacios ya no son suficientes, la población ya no es suficiente y se está concentrando en las zonas urbanas, que es donde surgen la mayor cantidad de residuos. Y entonces pasa que cuando las ciudades empiezan a extender en marcha urbana, atacan esas comunidades todavía rurales, silvestres, donde habitan fauna que es endémica. ¿Y qué sucede? El hombre empieza a echar mano de esos recursos naturales sin respetar, sin conocer su valor natural o de servicio que nos pueda brindar. ¿Qué ocurrió? En China la gente se acostumbró a comer de los animales, a hacer un uso irracional de animales endémicos y sucede que entonces viene la transmisión de nuevas pandemias, en este caso la pandemia del COVID. Pero las pandemias siempre han surgido por el tema de los animales. ¿Por qué? Porque justamente el hombre, hasta hace mucho tiempo atrás, todavía no tenía esa conciencia o ese respeto hacia la madre naturaleza. ¿Por qué? Porque estábamos exacerbados en el consumismo, exacerbados en hacer la producción
y que la producción y la industrialización era el mito que generaba que las sociedades fueran consumistas y atacaran al medio ambiente. Entonces, es un tema bastante relevante también el hecho de que se dice que ha habido efectos positivos con el COVID por la reducción de las emisiones de efecto invernadero, pero lo volvemos a reiterar, la contaminación sigue, el sistema natural, medio ambiente y hombre son un conjunto. Al final del día, tanto el hombre no toma las medidas necesarias, no podemos llegar al llamado de desarrollo sustentable y mucho menos al desarrollo sostenido. Por eso reitero y puntualizo la posición que tuve al principio. Debemos caminar hacia la gobernanza ambiental en el que todos estemos incluidos, en el que la economía deje de ser una economía progresista en base a la industrialización basada en las tecnologías de carbono y petróleo y caminemos hacia esa economía verde, en donde también haya esa responsabilidad social, haya esa colaboración de las sociedades en común y también haya esa decisión de los actores políticos que habitan en cada uno de las naciones. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu comentario. Antes de darle la palabra a Carla para que nos comente su perspectiva al respecto, les comparto una de las preguntas que nos ponen en los comentarios creo que también cabe dentro de este tema que se está tratando, y la pregunta nos la escribe Charles Jiménez: ¿cuáles o cuál son las estrategias que desde su posición podrían aportar a este tema? Carla, no sé si tengas algo al respecto, tanto de los desechos como sobre esta pregunta. Pues considero que es como una pregunta un poco abierta, pero bueno, alguna de las estrategias que definitivamente impulsarían y mejorarían la regulación de pues, los residuos, como bien lo mencionaron, y voy a retomar y partir de los residuos biológicos infecciosos y el tratamiento adecuado. ¿Por qué me remonto o por qué retomo el tema? Porque definitivamente son residuos que deben llevar un tratamiento adecuado y desafortunadamente en algún momento de la vida me he encontrado con residuos provenientes del sistema de salud en avenidas. Y es alarmante porque son jeringas, son gasas, son instrumentos del sistema de salud, provenientes. Y no pueden dejarlos a la deriva en cualquier calle. Si veo esto, me da varios ejes importantes a considerar. Número 1, la regulación de los residuos. No solamente es que llegue el transporte de recolección de residuos y se los lleven nada más porque sí. Existen, y como lo mencionamos en el anterior webinar, diversificación de residuos. Y aquí es muy importante señalar cuáles sí se lleva el camión que pasa a diario por nuestra casa para recolectar los residuos y cuáles no. Ahorita voy a abrir como otra brecha importante, pero bueno, en el caso del sector salud, siempre debe existir un proveedor que se lleve esos residuos, pero debe llevar ciertos permisos que otorga la Semarnat, donde es un control exclusivo. Ahora, dentro de estos residuos peligrosos también hay diversas clasificaciones y como bien lo mencionaba Rosángela, obvio existen ciertos contenedores y diferenciadores. Regularmente son de color rojo y con una seña en particular que es un residuo peligroso. El confinamiento de estos residuos, para que no terminen o no concluyan en la calle o en algún tiradero a cielo abierto donde las personas que se dedican a buscar residuos para valorizarlos sean fuente de contagio y propagar o fomentar algún tipo de infección,
debe expresarse un manifiesto y este manifiesto pues lo entrega la empresa responsable que se hace cargo de esos residuos. De esta manera existe un marco legal, jurídico, donde se está amparando el sector salud y cualquier empresa que se dedique a trabajar con residuos peligrosos para que el impacto en el medio ambiente y en la sociedad disminuya. Esto es una estrategia que debe llevarse día a día en los sectores y por ejemplo, ¿no? También en algunas tiendas, ¿no? Se lleva a cabo que se reciclan los residuos, o sea, los lavan y vamos para prueba de ello muchos de los cubrebocas que también mencionaban anteriormente, ¿no? No sabemos utilizar el cubrebocas, no lo sabemos utilizar, no lo sabemos quitar correctamente y cuando lo vertimos en el contenedor de nuestros hogares y no lo rompemos, pues esto genera que alguien más utilice esa mala ventaja para comercializarlos, ¿sí? Y bueno, también aquí diferenciar quienes se dedican al reciclaje con un fin positivo y quienes nada más pues lo hacen, que ni siquiera son recicladores, simplemente ven una oportunidad. Entonces, nada más para concluir, pues esta sería como una vertiente muy importante a considerar, las estrategias desde casa y desechar correctamente los residuos que generamos. Muchas gracias, Carla. Rosángela, ¿algo al respecto sobre la pregunta que nos escribieron y también tus conclusiones? Sí, bueno, yo me iría más, pues es que sí, la pregunta estaba un poco general, pero me iría más a la parte de que a falta de regulación, pues la obligación la tenemos los consumidores. Como consumidor, desde el momento en que tú clasificas tus residuos o cómo te deshaces de ellos, pero también cómo estás consumiendo. Pues sí, si no hay regulación o algo que me certifique, porque les comentaba acerca de las marcas de certificación, que ya son una realidad en México, pero antes no existían, o sea, realmente tienen 2 años de que están en la ley, pero pues a lo mejor no muchas personas conocen ni siquiera que se hizo esta reforma y que pueden acceder a ellas, o quizá están en la transición de formar sus empresas de certificación y acudir por una de estas marcas. Entonces, creo que si tenemos esa falta de certificación o de regulación, podemos nosotros como consumidores cuestionarnos qué es lo que estamos comprando. No solamente porque venga una etiqueta eco-friendly, decir como, ok, entonces lo compro. Es como, ¿de dónde viene esto? Porque no solo es como, lo hicieron bien, o sea, pasó por un proceso sustentable. Sí, pero ¿y la materia prima? ¿Cuál es el origen de la materia prima? ¿De dónde viene? O sea, como volvernos más responsables al momento de consumir. No dejarle la tarea solamente como cuando regulen, entonces voy a estar segura de que estoy consumiendo algo que impacta al medio ambiente y también tiene un impacto bueno en la sociedad. O sea, como hacernos responsables nosotros de lo que estamos consumiendo. Porque lo que decía Ceci, como de revisar los indicadores. O sea, si yo tengo una idea de negocio, pues me voy a poner a revisar los indicadores, porque también esta parte de una empresa que ya no es socialmente responsable, ya no cabe, es verdad. Pero entonces comienzan a salir ideas de negocio que se hacen por moda. Y a lo mejor cuando reviso los indicadores, en realidad no estoy cumpliendo con ellos, no estoy generando un cambio en el medio ambiente o por lo menos un impacto, ni en el ambiente, ni en la economía, ni en la sociedad. Entonces creo que eso es súper importante si es que realmente se quiere contribuir a esto, ¿no? Porque pues por moda en algún momento alguien se va a dar cuenta y no va a funcionar. Eso, y bueno, además yo creo que México tiene una cultura de reciclaje desde siempre. O sea, por ejemplo, yo lo comparo con Estados Unidos, que hay como mucho alboroto por todo esto, y en realidad es que ellos no reciclan, o muy poco. O sea, llegan aquí, la ropa, no sé, es como que ocupan mucho esto de usar y tirar.
como, ya lo usé, ya no sirve, bye. O cambiar por temporadas, no sé, incluso hasta por moda, ¿no? Como ahorita es color rosa, pues compro rosa, pero si mañana cambió al verde, pues tengo que tirar todo lo rosa que compré. Y no sé, y aquí a lo mejor digamos como, bueno, lo voy a pintar. O sea, si era rosa, pero ahora está el verde, pues lo voy a pintar. No sé, encontrar los frijoles en el refri, en un bote de crema, es reciclaje. O sea, en realidad creo que México tiene una buena cultura de reciclaje, solamente que hay que canalizarla. O sea, no quiero que te montes una fábrica de reciclaje de papel, no sé, o que te pongas ahí a ponerlo en la cubeta de esto. No, o sea, pero con que extiendas la vida de algunas cosas, o sea, empieza en casa. O sea, en realidad es que haciendo cambios pequeños en nuestra manera de desechar y de consumir, vamos a lograr un gran impulso a esta nueva economía verde. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Rosángela. Frida, comentarios que tengas respecto a pues todo lo que se abordó desde que tocamos los desechos, pero también una conclusión desde tu perspectiva, insisto, como parte del grupo de ciencias de la salud. Bueno, bueno, se me hacen muy interesantes las participaciones anteriores y creo que tienen sus puntos muy positivos. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que me gustó de las que hablaron fue esta cuestión del individualismo por parte de los humanos y esta parte también del consumismo, ¿no? Porque sí, es cierto que muchas veces, y a lo mejor no tiene que ver ahorita con la salud, pero ahí voy. Muchas veces los mexicanos o los que son países en vías de desarrollo persiguen como que este modelo, el modelo consumista que desprende de los países representados como potencias, ¿no? Al perseguir este estado de modernidad o de que debo de renovar lo que ya no me sirve o lo que ya no está de moda, es o lleva consigo atrás este estado de querer perseguir siempre lo siguiente, ¿no? O estar al momento en que están las demás potencias, cuando ni siquiera es posible sostener un buen nivel de vida aquí en México. Sin embargo, es este padecimiento el que, y lo digo así, padecimiento, aunque no sea una enfermedad, porque padecemos de eso, de querer como que alcanzar la modernidad o este estado individual en el que se sumergen muchas personas y en el que México cada vez más se ve involucrado, ¿no? Y muchas veces esto no lo ponemos a análisis. Sin embargo, es una de las cuestiones por las cuales pasan distintas cosas y distintas enfermedades después y todo con este propósito de querer alcanzar a lo inalcanzable, ¿no? Porque siempre la modernidad o la tecnología, todo esto va a estar un paso más adelante que nosotros. Entonces yo creo que sí, una medida o cambio que a lo mejor tendrías que hacer sería otra vez en la mentalidad de las personas, dejar como que esta actitud individualista y que somos uno con el medio ambiente, ¿no? Que lo hemos olvidado ahorita porque como que nada más es esta cuestión de competitividad con el otro o con lo que sigue y no este estado como que de querer convivir con la naturaleza. Y a lo mejor ahorita sí se ha puesto de moda esa cuestión de querer convivir y, y cosas así. Y a lo mejor está bien en algunas cuestiones, pero más que por aparentar, como dicen, pues sí tendría que haber un cambio, ¿no? Un cambio en las acciones que estamos realizando ahorita para nuestra vida después. Entonces yo creo que esa sería una buena opción. Como mencionaban, dejar de consumir tanto o pues cosas que ni siquiera necesitas, como que hacer ese análisis de realmente lo necesito o no lo necesito. También, bueno, una propuesta, como habían dicho en la pregunta, y como ya había mencionado anteriormente, pues es lo de hidroponía. En la preparatoria nos enseñaron como que esta manera de cultivar y es muy fácil, la verdad, y no sé, o sea, no se ha implementado, no se ha informado, y a lo mejor estaría bien informar un poco más de qué trata este método, pero bueno, esto se basa o es un método de cultivo
el cual bueno, no necesitas tierras, solo necesitas grava, la semilla que vas a utilizar y a lo mejor algún tubo de PVC en donde puedas regar tus plantas y utilizas el agua. ¿Y esto por qué ayuda? Porque a lo mejor tú no tienes un lugar o un jardín para plantar tus alimentos o tus plantas, lechuga, espinaca, o hasta puedes plantar fresas, todo, casi todo, todos los alimentos. Entonces puedes ponerlo a lo mejor en las personas que viven en departamentos, que ahora es más común, o lugares cerrados. Estos se ponen en esquinas o se ponen en ventanas y de tal forma de que aparte de que estás produciendo oxígeno con el que estás conviviendo o el que estás usando en tu casa, también ya tienes una materia prima para poder tener alimento. Entonces ya no vas a depender tanto de la, de la producción o de ir a comprar a Walmart o cosas así, ¿no? Ya tú vas a tener tu alimento, aparte ya tienes oxígeno y pues estás implementando una buena técnica. Al fin de cuentas va a dar frutos a corto plazo y pues después a mediano plazo. Entonces yo creo que sería una buena alternativa en este caso. Y pues ya, nada más quería comentar eso y ya. Muchas gracias, Frida. Y ya para cerrar, por último, Silvia, tu conclusión respecto a todo lo que hoy se ha hablado. Sí, gracias. Gracias a mis compañeras, sus comentarios son bastante enriquecedores y bueno, la opinión que tengo respecto a qué podemos hacer para cambiar o mitigar el cambio climático y favorecer el medio ambiente, pues son muchas cosas que hay que hacer. Enunciarlas también es una larga lista, pero lo más importante es iniciar desde la concientización de uno mismo, desde casa, la separación de residuos, evitar el consumo tan exacerbado que existe, también hacer más cuidado de los recursos. Sé que en esta época es difícil el cierra tu llave, pero bueno, insisto, ¿de qué sirve ahorita mitigar eh, el problema del COVID haciendo o explotando otra vez a los recursos naturales que ya están carentes como es el agua? Una recomendación que les hacía ayer es, sí, enjuágate las manos, lávate las manos, pero procura que sea en una bandeja para hacer el menor uso del agua. Ya se viene temporadas de lluvias, utiliza la lluvia el agua de la lluvia, procura dejar de lado el coche, evitar ese consumo también de los combustibles. Si en tu casa tienes todas las luces prendidas, apágalas, apaga solamente los electrodomésticos que conserva los electrodomésticos que estás utilizando conectados, apaga las luces que no utilizas. También cuida mucho la relación con los animales con los que convives. Si adquieres una mascota, cuídala y protégela porque también son productos, se han considerado productos y no, también tienen vida, también son seres vivos. También hay que empezar a valorizar la vida de todos los seres vivos, la importancia de los servicios que nos brinda la naturaleza y que somos dichosos de tener todavía. El tema ambiental es un tema muy grande, tan grande como es el tamaño y cantidad de recursos naturales que tenemos en el planeta Tierra. Pero ya lo decía también Carla Ross al inicio, parte de lo que es lo sustentable y lo sostenible es la equidad, la solidaridad y hay que, hay que concientizarnos de los beneficios que tenemos y los beneficios que queremos tener en las sociedades futuras, porque eso es el desarrollo sustentable. Su definición es esa, ¿no? El uso racional de los recursos de las generaciones presentes para la conservación de los recursos para las generaciones futuras.
Hay que echar mano también de otras recomendaciones. Ahora que estamos en esta etapa de confinamiento, hacer uso de las herramientas y de las tecnologías de la información y la comunicación, informarnos más sobre las medidas que podamos tomar para ser amigables con el medio ambiente, ya lo decían, revisar indicadores, socializar la información que tengamos acerca del cuidado del medio ambiente, también en cuidados de salud, eh, unirnos más, ser colectivos. Es una época de reflexión, es una época en que nos ha demostrado que el pensamiento egoísta de yo y solo yo, nos ha llevado a esta situación de una pandemia global que ha parado el sistema. Hay que reflexionar de que hay que tomar medidas también entre la comunidad, acercarte a tus vecinos, dar apoyos, si tú tienes conocimiento sobre estas medidas, ser socialmente responsables y brindar esta información, socializarla para que entonces la cadena se vaya haciendo más grande. Y sobre todo hay que cuidar el medio ambiente. Si no cuidas el medio ambiente, no te cuidas a ti. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a Frida también, a Rosángela, a Carla, a Dani, que estuvo un ratito con nosotros. Gracias a todas por su participación. Gracias a los seguidores de Revista Divergencia que nos estuvieron viendo, que dejaron sus comentarios. Quedó por ahí una pregunta pendiente en el chat. En su momento la responderán algunas de nuestras colaboradoras. Y pues está de más agradecerles a todas por su excelente aportación, pero nuevamente les reiteramos gracias a todos, a los que participaron y a nuestros seguidores, y pues estén al pendiente de la página porque seguiremos trabajando estas charlas, estos conversatorios, así que esperen noticias de nosotros muy pronto. Gracias a todos, nos despedimos.